Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra Iglesia del Pacto de Cartagena. Un nuevo domingo juntos a través de este medio en el que podemos compartir, alabar al Señor, bendecir su nombre y estudiar su palabra. Nuestro servicio dominical del día de hoy lo vamos a comenzar con el Salmo 100. Es una exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Alfonso, ¿quieres comenzar con una oración, por favor? Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos permites en esta hora, en esta mañana, llegar delante de ti, delante de tu presencia, como pueblo, como hijos tuyos, Señor, para adorar tu santo nombre, porque para eso tú nos creaste, para llegar delante de tu altar, delante de tu presencia, con gozo, con alegría, declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el único Dios a quien podemos glorificar y exaltar, porque solo tú vives y solo tú reinas, Señor. Y tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el todopoderoso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Con gozo y con alegría vamos a decirle así. Tomar con mis manos el arco de bronce. Él es
el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza, mi libertador, Él es mi libertador, mi libertador. Mi libertador. Amén. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que hace maravilla. Él es nuestro Rey. Por eso yo te invito donde tú estás. Si puedes ahí levantar tus manos y adorar al que vive, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, te damos. Te has coronado, Señor. Vamos a decirle: Cristo Rey. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Una vez más decimos: Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. vamos a subir y decimos: Cristo Rey victorioso, hoy te adoramos, bendito Señor, porque tú te has coronado, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. una vez más, Cristo Rey, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado te has coronado sobre todo nombre, sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. dile: te has coronado, Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. te has coronado, Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. una vez más, te has coronado, Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey, Cristo Rey Señor, Cristo Rey Señor. tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios todopoderoso, y solo a ti podemos dar la honra y la gloria. Por tu Espíritu, Señor, podemos llegar ante ti
Por tu Espíritu podemos adorar en la hermosura de tu santidad. Por eso anhelamos más de tu presencia, oh Dios, más de ti, Espíritu Santo. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Una vez más, dile anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma por tu gracia, hoy desciende. Aceite derramado como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más, dile anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dile una vez más, anhelo conocerte. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma por tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, unge de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. 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 Gracias, Señor. Qué bueno poder alabar al Señor en esta mañana, sentir su presencia en medio de nosotros, glorificar su nombre y saber que estamos disfrutando de su compañía, exaltando, bendiciendo a nuestro gran Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Señor.
Te damos gracias porque podemos cantar, Señor, canciones que llegan a tu trono, oh Dios. Gracias porque desde tu trono, Señor, tú nos envías tu palabra, oh Dios. Y yo quiero ser, oh Dios, ese instrumento tuyo, Dios, para que tu palabra pueda llegar a la vida de cada persona de nuestra iglesia, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que prepares cada corazón, el espíritu de cada persona, Señor, para que pueda recibir tu palabra, alimentarse de ella. Y al alimentarse de ella, Señor, al tener tu alimento, podamos caminar y vivir, oh Dios, de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Bendice esta enseñanza, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, el tema que vamos a estudiar se llama Aprendamos a manejar situaciones difíciles en nuestras relaciones con los demás. Para nadie es un secreto que las relaciones entre personas no es fácil, no son fáciles. Y el Señor nos ha colocado en esta tierra y en medio de la vida, hoy en día, desde que amanece, desde que sale el sol, hasta que anochece, hasta que nos vamos a dormir, nosotros estamos relacionándonos con personas y no es fácil relacionarse con los demás. Además de esto, estamos siendo bombardeados todo el tiempo por noticias que de cierta manera van llenando nuestros corazones de miedo. Y el Señor en su palabra nos advirtió cómo serían los últimos tiempos. Si hay alguien honesto, si hay alguien íntegro, si hay alguien sincero, es nuestro Dios. Y Él en su palabra, en la Biblia, nos describe y nos advierte cómo serían los últimos tiempos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 4, vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de cómo serían los últimos tiempos los que estamos viviendo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Quién no se da cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos? La Biblia nos lo advirtió. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios. No hay una mejor descripción de los últimos tiempos que las que nos presenta el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Y Jesús nos entiende. Él sabe que nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y en nuestras relaciones nos encontramos con personas que se aman a sí mismos, o sea, egoístas, con personas avaras, personas vanagloriosas, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Bueno, aquí está descrito claramente cómo sería este tiempo que estamos viviendo. Y como el Señor nos entiende, Él nos quiere ayudar para que nosotros aprendamos a manejar situaciones difíciles en nuestras relaciones con los demás. Jesús siempre será nuestro modelo a seguir. Y Él, con su ejemplo, nos enseña cómo manejar situaciones difíciles. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 4, y siempre las personas cuando uno menciona Juan capítulo 4, enseguida estamos pensando en la historia de la mujer samaritana. Pero yo quiero en esta mañana enfocarme en los primeros 4 versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Se venía una gran discusión, una pelea entre un grupo de personas que pensaban de una manera y otro grupo de personas que pensaban de manera diferente. Había una discusión. Esa discusión se centraba en que, según algunos, Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Esto fue una discusión que venía de tiempo atrás. No nació allí ese problema. La discusión venía, según el apóstol Juan, desde el capítulo 2. En San Juan, capítulo 2, y voy a leerlo directamente aquí de la Biblia, San Juan, capítulo 2, en los versículos 23 y 24, ustedes lo tienen en su pantalla, yo no lo tengo, entonces lo tengo que buscar aquí en la Biblia. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas. Jesús entendía perfectamente al ser humano porque Él lo creó. Y Él sabía que en las relaciones humanas había discusiones porque algunos pensaban de una manera y otros pensaban de otra. Y si pasamos a San Juan capítulo 3, versículos 25 y 26, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan
y los judíos acerca de la purificación. Noten que había una discusión que venía de tiempo atrás. Y vinieron a Juan, o sea, un grupo de personas de los que estaban discutiendo, vinieron a donde Juan el Bautista y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, mira que ese señor que estaba contigo, están hablando de Jesús, de quien tú diste testimonio. Imagínate, Juan, bautiza y todos vienen a él. Mejor dicho, se está llevando a la gente con él. ¿Cómo te parece, Juan, eso? Entonces, Juan les respondió: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. A donde voy yo en esta mañana es a mostrarles que Jesús nos enseña una gran lección. Y la lección que Jesús nos enseña y la que yo quiero recalcar y compartir en esta mañana es la siguiente. Debemos ser sabios, callar cuando debemos callar y hablar cuando debemos hablar. Eso nos va a ayudar muchísimo a manejar las situaciones difíciles en nuestras relaciones con los demás. Si nosotros aprendemos esta lección, no saben de cuántos problemas y de cuántas dificultades nos vamos a librar. Para entender y aprender esta lección de Jesús, hay dos cosas que yo necesito mencionarles en esta mañana. La primera es la siguiente: frente a una discusión sin sentido, Jesús guardó silencio. Porque muchas veces las discusiones que se presentan entre nosotros no tienen sentido. Y cuando uno se da cuenta que esa discusión que no tiene sentido y que no lleva a ninguna parte, lo mejor que hacía Jesús era guardar silencio. ¿Cuál era la discusión que había en ese momento? Una discusión sin sentido. Es que Jesús está bautizando, aunque él no bautizaba, pero Jesús está bautizando y se está llevando a nuestra gente. Ante esa discusión, Jesús guardó silencio, evitó esa discusión. Y si usted observa en San Juan capítulo 4, en el versículo 3, que ya lo leímos, dice que él se fue otra vez a Galilea. O sea, él cuando escuchó que iba a haber una discusión, él no se puso a discutir, no se puso a alegar con la gente, sino que sencillamente él se fue de allí y se fue otra vez a Galilea, salió de Judea. Salió de allí para evitar la discusión. Y la segunda cosa que quiero que tengan claro en esta mañana y que nos ayuda a entender y aprender esta lección de Jesús, es que Jesús se fue a hacer lo realmente importante. Jesús salió de Judea y decidió ir a Galilea. Pero en esta ocasión, en San Juan capítulo 4, Jesús deja Judea, va para Galilea y toma la ruta que normalmente no seguían.
las personas o los judíos, cuando iban a ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, para no tener que atravesar por Samaria, daban una vuelta larga, bordeando el Jordán, para no tener que lidiar con los samaritanos. ¿Por qué? Porque había una discusión que llevaba años entre judíos y samaritanos. Y esto lo entendemos en San Juan capítulo 4, versículo 9, cuando la mujer le dijo a Jesús, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos que había una discusión permanente entre un grupo de personas y otro también aquí. La primera discusión que vimos ahorita era unos que decían, es que unos bautizan más que otros, se los quiere llevar. Y en esta discusión entre judíos y samaritanos, la discusión era de cuál era el lugar donde debían adorar a Dios. Los judíos decían, se debe adorar a Dios en Jerusalén, y los samaritanos decían, no, se debe adorar en el monte Gerizim. Y discutían por eso todo el tiempo. Y era tan fuerte la discusión entre judíos y samaritanos, era tanta la rabia que se sentían los unos hacia los otros, que aún los discípulos de Jesús un día le pidieron a Jesús que si quería podían pedir que cayera fuego del cielo y los destruyera a los samaritanos. Eso lo vemos en San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos otra vez a Jesús enseñándonos esta lección, de aprender a callar cuando debía callar y hablar cuando debía hablar. Pero nosotros somos tan tercos que en vez de aprender esta lección, siempre estamos diciendo, y no me la voy a dejar montar, y no voy a quedarme callado, y se lo voy a decir. Y empezamos a discutir, y tenemos discusiones sin sentido que no nos llevan a ninguna parte. En este caso de Lucas capítulo 9, cuando los samaritanos vieron a Jesús con sus discípulos, que tenían aspecto como de ir a Jerusalén, les dio rabia con ellos y se las montaron. Entonces, cuando Jacobo y Juan vieron que estos samaritanos estaban molestando a Jesús y molestándolos a ellos, le dicen, Señor, si quieres oramos. Mira tan espirituales. Si quieres oramos, oh Padre, oh Jesús, y pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma. Y salimos de este problemita. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en vez de ponerse a discutir, Jesús lo que hizo fue, se fue a otra aldea. Vemos que Jesús evitaba discusiones sin sentido, en vez de ponerse a pelear y a discutir. Y es una lección que nosotros tenemos que aprender también.
Ahora, Jesús está listo para conocer a la mujer samaritana. Y Jesús, cuando le llegan con la discusión de que es que Juan dice una cosa y tú dices otra, y nosotros bautizamos más que ellos, y ellos están llevándose a la gente, una discusión sin sentido, Jesús decide salir de Judea y va para Galilea y dice, le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús se dedicaba a hacer lo que realmente era importante. Y Jesús aplicó este principio todo el tiempo, hasta el final. En el juicio que le hicieron a él, o en los juicios que le hicieron, porque a Jesús le hicieron 6 juicios, 3 civiles y 3 religiosos, y frente a esos juicios, él aplicó este mismo principio, el principio de callar cuando debía callar y hablar cuando debía hablar, para evitar discusiones sin sentido. Veamos a Jesús al final de su vida y veámoslo aplicando este principio. Inicialmente veámoslo frente a Caifás. En Mateo capítulo 26, versículos 59 al 64, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí le hicieron una pregunta. Lo otro era una discusión sin sentido y Jesús guardó silencio. Pero cuando el sumo sacerdote le pregunta directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Ahí sí Jesús abre la boca y le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí ven a Jesús aplicando este principio? La sabiduría de Jesús. Esta lección que nosotros tenemos que aprender el día de hoy en nuestras relaciones con otras personas. Cuando vamos a enfrentar discusiones que no tienen sentido, lo mejor es guardar silencio y hablar cuando debemos hablar, callar cuando debemos callar. Vamos a ver ahora a Jesús frente a Herodes. Lo llevan a donde Herodes. Y en Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Sí se dan cuenta cómo Jesús en su sabiduría no se ponía a abrir la boca cuando no tenía necesidad? Todos tenemos que aprender esta lección, todos. Aprender a hablar cuando debemos hablar y callar cuando debemos callar. Es que
ya Jesús había dicho claramente lo que él pensaba de Herodes. Él no tenía que decir absolutamente nada más de Herodes. Y cuando Herodes lo tuvo al frente, él se quedó callado. Pero si tú vas a Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32, te vas a dar cuenta que Jesús ya había dicho claramente lo que él pensaba de Herodes. En Lucas 13, 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y aquí Jesús les dijo, mire que Jesús aquí sí abre la boca y dice: id y decid a aquella zorra. Oiga, pero es que Jesús, es que a veces el pastor es muy duro cuando habla, a veces nos dice cosas y Jesús era duro. Vayan y le dicen a esa zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y en alguna ocasión les enseñé que cuando Jesús le dijo a Herodes que era una zorra, le estaba diciendo lo siguiente: Herodes es un taimado, es un astuto, es un solapado, es un pícaro. Todo eso dijo Jesús de este hombre. Ahí no era una discusión sin sentido. Le tenía que decir lo que era Herodes. Herodes era un sinvergüenza, una zorra, un pícaro. Y Jesús se lo dijo tranquilamente. Y después, cuando Herodes vino a tratar de hablar con Jesús, pero una conversación que no tenía sentido, porque él venía era para que dice que esperaba verle hacer alguna señal. A ver qué va a hacer usted, a ver qué va a hacer Jesús. Y le hacía muchas preguntas. Jesús no le respondió absolutamente nada a Herodes. Y luego, frente a Pilato, lo llevan a Pilato. Y en Juan capítulo 18, versículos 33 al 37, nos dice la palabra de Dios: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vemos aquí una conversación entre Pilato y Jesús. Y Jesús, en esta conversación que sí tenía sentido, le respondió todo lo que le preguntó Pilato. Pero pasamos a Juan capítulo 19, versículos 9 al 11. Y ahora observa: entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y aquí Jesús sí le habla. Respondió Jesús:
ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí observan la enseñanza que nos da Jesús en esta mañana? Él, cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando tenía que callar, callaba. Y la Biblia, este libro, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos amonesta a que aprendamos esta lección de aprender a hablar cuando debemos hablar y aprender a callar cuando debemos guardar silencio. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 23, dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Está escuchando eso? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mejor dicho, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. En el caso de Juan capítulo 4, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. En esa ocasión era necesario ir a Samaria y hablar con una persona, con la mujer samaritana. En otras ocasiones estaba con los samaritanos y Jesús evadió discutir y pelear con los samaritanos, y los discípulos decían: si quieres, pedimos que venga fuego del cielo y acabe con ellos. Y Jesús dijo: nos vamos de aquí, y guardó silencio. Pero en esta ocasión, en Juan capítulo 4, le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer que necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Y por eso Jesús fue a Samaria y fue al pozo y tuvo esa conversación tan hermosa que está en San Juan capítulo 4 con esta mujer que se convirtió al Señor y fue una persona que llevó a mucha gente para que también conociera a Jesucristo. En Proverbios capítulo 17, versículo 27, en Proverbios 17, 27, dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aprender y poner en práctica esta lección nos va a ayudar en nuestras relaciones, tanto familiares como laborales, con nuestros amigos y en medio de la sociedad. Y yo los quiero animar en esta mañana para que aprendamos esta lección de Jesús y podamos venir a Él y pedirle que nos ayude a ser sabios y que el Espíritu Santo nos recuerde en cada situación, cada día, a poner en práctica esta lección que nos da Jesús. El principio de callar cuando debemos callar y de hablar cuando debemos hablar. Señor, yo quiero pedirte a ti, oh Dios del cielo, que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes, oh Dios,
tu Espíritu Santo a guardar nuestra boca, nuestra lengua, porque es así como nuestra alma es guardada de angustia. Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a tener sabiduría y saber administrar nuestras palabras, a ser prudentes, a ser entendidos y a poner en práctica este principio de callar cuando debemos callar y de hablar cuando debemos hablar. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Una vez más, dile: anhelo conocerte, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, pues yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Una vez más, dile: anhelo conocerte, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dile: más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. 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 Necesitamos más y más de ti, Señor. Que sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, nuestras vidas, Señor. Queremos estar cerca de ti, queremos aprender a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Por eso te anhelamos, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes. Queremos caminar cerca de ti, que tú nos limpies, que tú nos purifiques. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias. La bendición de nuestro buen Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada persona y cada familia de nuestra Iglesia del Pacto de Cartagena,
que el Señor sea perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos, estableciéndonos. Que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén.